Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad. Buenas tardes, de nuevo juntos para escudriñar, estudiar, descifrar, aprender y aplicar a nuestra vida todo lo que nos enseñan las Escrituras. Mirar, hay a veces momentos en que uno piensa, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene adentrarnos en las Escrituras si no somos capaces de hacer de esa palabra y esa escritura algo vivencial en nosotros? Si no encarnamos, introducimos, hacemos que se produzca una unión entre lo que leemos, escuchamos, oímos de parte del Señor y nuestra vida. Por eso es importante que en estos estudios no solamente será hoy teoría muy bonito, sino que de alguna manera encarnemos en nuestra vida la palabra de Dios. El sábado pasado, el último estudio, nos habíamos quedado, y lo voy a hacer así un poco por encima para entrar realmente en el tema que hoy quisiera que tratásemos. Nos habíamos quedado en el texto de Carta a los Romanos, y habíamos hablado de que Dios mismo, en el capítulo 1, versículo 2, que Dios mismo había prometido en las Escrituras Santas por medio de los profetas, y dijimos cómo, de alguna manera, la predicación de los primeros discípulos y de los primeros cristianos estaba basándose en el texto del Antiguo Testamento y concretamente de la Biblia llamada de la Septuaginta, es decir, de los 70 en griego, y que esa precisamente era la base para demostrar que Jesús era el Mesías. Y decíamos que en la primera parte, los primeros versículos de la Carta a los Romanos, es una confesión primera de la Iglesia y que Pablo la recoge y la plasma en esta carta. Dijimos que Dios mismo había prometido en las Escrituras Santas por medio de los profetas acerca de su Hijo, descendiente en cuanto hombre de David, ya estuvimos también tocando ese tema. Y el texto sigue en el versículo 4, y constituido. La Biblia traduce manifiesta. La palabra griega realmente sería mucho mejor traducirla constituido, incluso en las versiones de la palabra, que espero salga pronto, con las notas correspondientes. Hay una nota que dice manifestado, también puede traducirse constituido en. Es decir, podríamos traducir perfectamente en el versículo 4 de Romanos 1:4, y constituido en virtud de la resurrección de entre los muertos como Hijo poderoso de Dios por el Espíritu de Santidad. Esto refleja algo que hay que comprender, ¿no? Hay que comprender. El texto nos dice, y en las Escrituras, en todos los textos nos dice, nos insinúa, nos afirma que Cristo fue resucitado por Dios. Lo dice ya en la primera predicación, el querigma de Pedro, podemos en Hechos 2 o en Hechos incluso 10, etc., en que nos habla de esto. Incluso más, en Hechos 2, en el capítulo, versículo 36, Pedro nos dice algo interesantísimo, algo que ha llevado a muchos teólogos y exégetas a no saber por dónde ir. Y oye, es que ¿verdad? Hay que reconocer que muchas veces, cuando estudiamos las Escrituras, nos encontramos en que dice, bueno, y ahora, como el otro día, una hermana muy querida preguntó, bueno, si a Dios no lo vio a nadie jamás, como dice Juan,
cómo es que Moisés vio a Dios cara a cara. Y yo le respondí a través de WhatsApp, dije, son de aquellas cosas que te quedas un poco parado y que vale más dejarlo en un sitio para que el Señor en su momento nos lo explique. Hoy por hoy creo que no hay explicación, por muchas elucubraciones teológicas que se quiera dar. Es incomprensible. Y esto es lo mismo, este pasaje. Dice, perdón, en el 36, Hechos 2, 36. Si podéis buscarlo, lo buscáis y lo tenemos a la vista. Dice Pedro, por consiguiente, sepa con seguridad todo Israel, pensé que el primer discurso de Pedro va dirigida al pueblo de Israel, a aquellos que estaban alrededor de aquel hecho portentoso que en el aposento alto se produce, que es la venida del Espíritu Santo. Él sale, predica y anuncia precisamente a Jesús de Nazaret. Y dice, por consiguiente, sepa con seguridad todo Israel que Dios ha constituido Señor, Kyrios, y Mesías, Mesiaj, a este mismo Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Es impresionante, porque responde precisamente a lo que aquí está diciendo Pablo, y constituido en virtud de su resurrección de entre los muertos, como Hijo poderoso de Dios por el Espíritu de santidad. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios, la fuerza, el que hace que Cristo resucite triunfante de la muerte. Esto se ve cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo es resucitado, sucede algo también extraordinario. Es anunciado al pueblo que Él era el ungido, el Mesías, en quien Dios se manifestaba claramente, y a la vez ha sido constituido Señor de todas las cosas. Esto lo vemos, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en su capítulo 2, carta a los Filipenses, en su capítulo 2, hay un texto, un pasaje, que ya lo he dicho más de una vez, que muchos intentan sacarlo de su contexto para querernos hablar de la divinidad de Cristo. No vamos a entrar en ese tema porque en este pasaje no se habla de esto. Se habla de algo mucho más importante, de la actitud que tuvo Jesús y que nosotros debemos imitar. El texto dice en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5 podemos hablar claramente. Y dice así, si lo tenéis, mejor. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús. Claro, la pregunta es, ¿cómo se comportó Cristo Jesús? El cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación. Esta palabra, no quiso hacer de ellos ostentación, hay algunas versiones, como es la Biblia de Jerusalén, la última versión, que dice, no hizo de ello algo de lo que hay que apoderarse, retener o conseguir. ¿El qué? El mantener esa condición divina, es decir, el mantener una relación dentro de la esfera divina, dentro de la esfera en la que Dios es Dios. Dice el 7, sino que se despojó de su grandeza, el hecho de ser de condición divina, asumió la condición de siervo, es decir, por decirlo de una manera, se rebajó, de tal manera, dice, y se hizo semejante a los humanos. Fijaos,
baja, por decirlo de alguna manera, de escalafón. Y asumida la condición humana, condición divina, condición humana, y dentro de esa condición humana aún se rebajó a sí mismo, se anonadó, es la genosis que se llama, hasta morir, por obediencia y morir en una cruz. Fijaos qué es lo que hace el Señor Jesús. De una relación extraordinaria, magnífica, como Mesías, como Hijo de Dios, que tiene con su Padre, nuestro Padre, resulta que asume que Él es un ser humano como nosotros. Asume de tal manera esa condición que además se rebaja a sí mismo hasta morir, y morir en una cruz. Por eso podemos hablar, y algún día hablaremos, si os parece, que ya también alguna vez lo hemos comentado, algún día hablaremos sobre el segundo Adán, de esa doble creación que Dios hace. Dios creó a Adán, desobedeció y fue condenado. Adán y Eva, evidentemente, no es solo Adán, es el género humano cayó en una condición, en esa condición. Y después, esa condición, Dios preveyó, procuró, organizó la forma de salvarnos de esa condición. Si nos da tiempo, después entraremos en este tema. Y dice el texto, por eso Dios, ¿por qué? Porque se anonadó, porque tomó condición humana, porque fue obediente y porque murió en la cruz. Por eso Dios, dice el versículo 9 de Filipenses 2, Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres. ¿Para qué? Para que todos los seres en el cielo y en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, ante la persona de Jesús, ante su excelencia, ante su maravilla, ante su gloria. Y sigue. Y todos proclamen que Jesucristo es Kyrios, es Señor. Por eso dice que se sentó a la derecha del Padre, porque Dios lo hizo Señor. Y dice el texto, y todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el hecho. Y eso es lo que nos dice aquí, en el fondo, en Romanos 1:4. Y constituido en virtud de la resurrección entre los muertos, como Hijo poderoso de Dios, como Señor, por el Espíritu de santidad, que fue quien lo resucitó. Y hace el detalle, no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de Jesucristo, Jesús el Cristo, Señor nuestro. Y dice, continúa, de quien he recibido para gloria de su nombre el don de ser enviado y apóstol a fin de que todas las naciones respondan a la fe. Y después sigue y acaba pues hablando de que desea que la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos nosotros. Este es el hecho. Esto es lo que Pablo nos presenta en la carta a los romanos, como reflejo de la primitiva confesión de fe, como ese querigma en primera de Corintios, en el capítulo 15, también Pablo nos da una expresión extraordinaria sobre el tema de la confesión de fe, ¿no? Dice, por ejemplo, en el 1 de Corintios, en el capítulo 15,
nos dice, a partir del versículo 1, quiero recordaros, hermanos, el mensaje de salvación que os anuncié, el mensaje que recibisteis, un mensaje que dice, en el que os mantenéis firmes y por el que estáis en camino de salvación, si es que lo conserváis tal como yo os lo anuncié. Esa es la importancia de creer, pero saber qué es lo que creemos. Porque dice, de lo contrario, se habrá echado a perder vuestra fe. Pablo, más adelante en este mismo capítulo, lo dice, ¿no? Si nuestra fe, si la esperanza la tenemos en Cristo solo para este mundo, somos dignos de lástima. No. Y dice en el versículo 3, primero y ante todo, os transmití lo que yo mismo había recibido. ¿Qué había recibido Pablo? ¿Qué había recibido Pablo? Porque Pablo tiene la visión en el camino de Damasco, cuando cayó al suelo, entre paréntesis, quién sabe si con un caballo o no, no se puede afirmar. Entonces, ¿qué es lo que recibió? Ahí recibió una visión. El otro día una hermana lo afirmaba. Decía, la visión, escuchó él, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Claro, ¿a quién perseguía? A Cristo. Claro, pero ¿en qué sentido? Encarnado en la iglesia, en los miembros. Porque él va a Damasco a buscar a aquellos seguidores de Jesús que se reunían precisamente en la sinagoga. Entonces él recibe esa visión. Él entonces seguramente es instruido por Ananías, sabéis que queda ciego y va a Damasco y tal, pero él sigue siendo instruido. Y al final, según Gálatas, va un momento, un tiempo a Jerusalén para confirmar, para reafirmar lo que él está predicando. Y dice Gálatas que le dieron la mano en señal de compañerismo, es decir, en señal de que estaban de acuerdo. Pero por eso aquí, dice aquí Pablo, en 1 Corintios 15, 3, primero y ante todo os transmití lo que yo mismo había recibido, con lo cual él no se lo inventa, él lo recibe. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y fijaos cómo vuelve a confirmar aquello que antes y la semana pasada os decía, conforme a lo anunciado en las Escrituras. No tenía el Nuevo Testamento. Dice, que fue sepultado y que resucitó, o fue, mejor dicho, la traducción sería, fue resucitado al tercer día, conforme a esas mismas Escrituras. Vuelve a reafirmarlo. Y sigue, que apareció primero a Pedro y que más tarde a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales algunos han muerto, o como dice el griego, duermen, pero la mayor parte vive todavía. Aquí es curioso, ¿no? Aquí es curioso, porque cuando acabe de leer os voy a dar un detallito, ¿no? Se apareció después a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Finalmente, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, un abortivo, se me apareció también a mí, que soy el más pequeño entre los apóstoles y que no merezco el nombre de apóstol, por cuanto perseguí, ¿veis la referencia que hemos estado hablando antes? A la Iglesia de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde aparece aquí María Magdalena? Claro, porque a quien primero se apareció Jesús, resucitado, fue a María Magdalena. Pero claro, ahí quedan esos detalles que, como os decía al principio, quién sabe, ¿no? Dice en el versículo 10, pero la gracia divina ha hecho de mí esto que soy, una gracia que
que no se ha malogrado en cuanto a mí toca. Pues continúa Pablo. Esa es una confesión de fe. Ese es el contenido de nuestra fe. Eso es lo que ha de tener nuestra fe. Y fijaos un detalle, que no es nada complicado, ¿eh? Nada complicado en el sentido de que es así de sencillo. Quien cree en el Señor Jesús, que murió por sus pecados y que fue resucitado por Dios, será salvo. No es otra. No nos compliquemos más la vida en una serie de doctrinas, que si tú esto, que si tú lo otro, que si la predestinación por aquí, que si la predestinación por allá, que si Dios esto, que si Dios lo otro, que para aquí, que para allí. No, hermanos. Huyamos de todo esto, porque lo que está haciendo estas cosas es querer. Y os lo digo con franqueza, y os digo claramente para escándalos de algunos es posible, me es igual, no tengo ningún problema. A Dios no se le puede encerrar en unas doctrinas. El Espíritu Santo no se le puede encapsular en unas enseñanzas. Nadie puede decir y atestiguar: yo tengo el Espíritu Santo y por lo tanto lo que digo es la verdad, porque estás sujetando al Espíritu Santo en unos parámetros de los cuales Él es libre y no podemos nunca encasillarlos, ni en nuestra denominación, ni en nuestra confesión de fe, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras costumbres, ni en lo que nosotros creemos que interpretamos las Escrituras. Y ahora quiero acabar. Y si el Señor lo permite, el próximo día hablaremos sobre esa fe y las consecuencias que tiene también en Romanos, porque nos seguiremos basándonos en Romanos. Y quiero acabar con algo que considero importante. Si tú tienes ganas de aprender de la Escritura, si deseamos vivir auténticamente, lo vuelvo a decir lo que dije el otro día, accede a ella con plena limpieza de mente, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Ora al Señor, pídele que te ilumine su espíritu. Y cuando cojas la palabra y leas la palabra, ves más allá de lo que dice la palabra utilizada. Porque la palabra utilizada es el reflejo de un concepto. Y muchas veces la palabra utilizada no refleja exactamente el pensamiento de Dios. Seamos sinceros, porque es así. Por lo tanto, pídele al Señor que nos dé luz sobre lo que leemos, que comprendamos la lectura que estemos haciendo o el texto bíblico que estemos escuchando, que limpie de nosotros todo prejuicio, todo pensamiento y toda cosa preconcebida. Y le digamos: Señor, como aquella expresión tan preciosa que a mí me llega al alma de Samuel, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Que hoy se nos quede esta idea. Creemos en el Señor, esa fe tiene un contenido, y ese contenido solo puede ser vivo y real cuando le digamos al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que Él nos bendiga y que nos siga dando la posibilidad de seguir en contacto. Amén. Un
soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.